El Señor es mi pastor, nunca nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara, su cayado, me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Dios, en su presencia, moraré por siempre, para contemplar su hermosura, para deleitarme adorándole en la hermosura de su santidad. Bendita su palabra, maravillosa, preciosa promesa de nuestro Dios. Libro de libros. Gracias al Señor por su palabra, porque podemos realmente acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le damos toda la gloria, toda la honra, el honor, la alabanza, la magnificencia, el poder, el señorío a nuestro buen Dios. Como congregación, como iglesia cristiana, nos reunimos para ofrecerle este culto en honor a nuestro Dios. Culto en el que le ofrecemos nuestras alabanzas, nuestra adoración, las primicias de nuestro corazón. Desarrollamos y solidificamos nuestras relaciones de amistad fraternal, comunión fraternal cristiana, pero sobre todo recibimos el consejo y la dirección de lo alto a través de la exposición de la santa palabra del Señor. Amén. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis estimados amigos, que este sea un buen día para todos. Le agradecemos al Señor por todo lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas, porque como dice su palabra, estamos persuadidos de que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que así sea. Mientras tanto, rindiendo y ofreciéndole la gloria a Él, le seguiremos hasta el último día de nuestra vida y le serviremos con el último aliento de nuestro corazón. Esa es nuestra convicción. Bien, mis hermanos preciosos, vamos ahora a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Así que preparemos nuestra mente y dispongamos nuestro corazón para recibir su consejo, su instrucción y su dirección. El domingo pasado empezamos el estudio del capítulo 7 del Evangelio según Mateo y vimos los versículos 1 al 5 en donde Jesús trata de un tema de muchísima importancia, un tema relevante para la iglesia hoy, pero no solo para la iglesia en su conjunto, sobre todo para cada uno de los miembros de la iglesia del Señor, tema acerca del cual el Señor nos amonesta y nos advierte acerca del peligro que constituye su práctica. Me refiero a juzgar a los demás, ¿ya? Juzgar a los demás, emitir juicios en relación al comportamiento y a la conducta de los demás. Hoy vamos a estudiar el versículo 6 que complementa la enseñanza anterior. Vamos a leer Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 6, en el que Jesús dijo: No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos.
no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. A ver, muchos enseñan este pasaje con un enfoque equivocado. Es decir, lo sacan de su contexto y se olvidan que este versículo forma parte de un mismo tema. Repito, juzgar a los demás. Y el pensamiento que Jesús expone en este versículo 6 está en línea con un solo pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Veamos. Jesús dijo: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma manera en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y Jesús concluye su enseñanza acerca de juzgar a los demás diciendo: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Ahí está la enseñanza completa en todo su contexto. Vamos a ver, ¿cómo aplicamos este pasaje, esta enseñanza de Jesús en nuestra vida de fe, en nuestra experiencia cotidiana en relación con la interacción que tenemos con los demás? Mira, cuando tú te intrometes en los asuntos ajenos y criticas y señalas a los demás por sus errores y los condenas por sus faltas, magnificándolas, y lo que es más grave todavía, haciéndote el de la vista gorda con tu propia conducta, pues estás transgrediendo, quebrantando, estás violando lo establecido por Cristo. Y esto, mi querido hermano, mi querida hermana, te saca de la cobertura de Dios y te deja a merced del enemigo. Estás en territorio minado, ¿ya? Donde además eres el blanco de un fuego cruzado. Y en este contexto de total vulnerabilidad, fuera de la cobertura de Dios, pues pierdes autoridad, pierdes respaldo, pierdes capacidad, echas a perder tu testimonio y cuidado, que hasta puedes perder la vida. A ver, pensemos, hermanos, por un momento en Sansón. Este es un buen ejemplo de lo que estamos enseñando. Sansón, un hombre poderoso, de una fuerza descomunal, todo esto debido a su consagración a Dios, porque este hombre así había sido ofrecido y de hecho presentado y consagrado al servicio exclusivo de Dios. Y así fue. Y Dios lo usó como un instrumento poderoso para juzgar a su pueblo, pero también para guardar y para proteger a su pueblo. Pero un día, este hombre desestimó y despreció su voto de consagración para ir tras los devaneos de una mujer. Lo más preciado que él tenía, el secreto de su poder, se lo reveló a una filistea, quien finalmente lo arruinó, perdió su visión, y no solamente su visión física, sino que también perdió el propósito de su vida, el propósito por el cual Dios le había traído a este mundo. Perdió su libertad y finalmente perdió su vida. Nosotros también, mis hermanos, como Sansón, por despreciar nuestro llamamiento, por desestimar la gracia de Dios y por desobedecer a su palabra, que en este caso, por ejemplo, nos exhorta a no juzgar a los demás, podemos terminar dándole lo mejor de nuestro corazón.
nuestra consagración a Dios, nuestra identidad con Cristo, a gente impía, personas injustas, algunas de ellas desalmadas, que desprecian a Dios y se burlan y hostilizan a los que creen a Él. ¿Todo por qué? Por juzgar a los demás. Es decir, le damos a la gente la capacidad de arruinar nuestra vida. No sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar en esta posibilidad, en el peligro, en el riesgo que existe al emitir juicios en relación al comportamiento de la gente. No solo nos estamos rebajando, poniéndonos al mismo nivel y aún menos, ¿no? A un nivel menor de las personas a quienes juzgamos y criticamos, ¿verdad? Sino que además le damos a las personas la posibilidad de pagarnos con la misma moneda. Porque un corazón dolido, ¿no? Lastimado por causa de las críticas, de las censuras, de los señalamientos, de los reproches, en fin, corazón herido y lastimado, repito, pues replica por venganza con una fuerza inusitada. Como siempre decimos, es que le damos pues al diablo, ¿ya?, la autoridad legal para atacarnos. Y el diablo nos ataca por todos lados. ¿Y todo por qué? Por no haber tenido la suficiente capacidad de reflexión antes de emitir un juicio, por habernos entrometido en los asuntos ajenos, por haber hurgado en la vida de los demás y haber señalado y haber expuesto las faltas de otros, como dijimos en las semanas anteriores, como si nosotros fuéramos pues impecables. A esto se refiere Jesús cuando dice: no den lo santo a los perros. Asimismo, por cruzar la frontera, mi hermano, por mezclarte con los asuntos ajenos, terminas echando tus perlas, es decir, lo valioso que hay en ti, aquello que adorna tu vida. Me refiero a tu testimonio, testimonio que termina por los suelos, pisoteado por la gente, ninguneado por la gente. Y esta gente sí no tiene ningún reparo en replicar vulgarmente, groseramente, ¿sí? Y no les falta razón, no para hacer lo que hacen, sino para replicar, porque ¿qué derecho tienes tú? ¿Qué derecho tienes tú cuando tú estás llamado a esparcir tu sal? Tú estás llamado a marcar las diferencias, tú estás llamado a ser una extensión de la gracia, del amor, del poder, de la justicia, de la sabiduría de Dios. Y entonces cuando estás con ellos no ejerces ninguna influencia. Al contrario, la gente te desprecia y te desplaza. La gente no reconoce en ti, no ve en ti la obra y el poder del Dios en quien tú crees y de quien tú les hablas y les predicas. Y entonces, repito, con razón se vuelven contra ti y te desprecian y te desplazan y te critican y te señalan. Y te dicen: ¿cómo? ¿Así son los hijos de Dios? ¿Así dices tú que eres un creyente en un Dios vivo? ¿Que dices que eres un discípulo de Jesucristo? A juzgar por tus intenciones, por tus palabras y por la ligereza con la que me señalas mis faltas. ¿Dices que eres un cristiano? ¿Eso es lo que Cristo vino a enseñar y a hacer? No, déjame en paz. Déjame con mi Dios, déjame con mi religión. No quiero saber nada con ese Cristo del cual tú hablas, porque ese Cristo no ha hecho nada en ti y pretendes que haga algo por mí. Entonces, mis hermanos, hay que ajustar nuestras conexiones, hay que reconsiderar nuestras acciones. La enseñanza de Jesús es clara. Dice: no echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Pero como siempre, cuando te ocurren estas cosas, en vez de aceptar que estás en falta, pues vas a tratar de autojustificarte y a veces hasta victimizarte diciendo:
estoy sufriendo por causa del Evangelio. No, no estás sufriendo por causa del Evangelio. Más bien estás sufriendo por causa del no Evangelio. Porque el Evangelio son buenas nuevas, palabras de vida, palabras de esperanza, de edificación. Pero tú has elegido el chisme, la murmuración, la maledicencia, la crítica, etc. Mi hermano, te hago recordar que Jesús dijo que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, que sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón. Y en su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo nos aconseja diciendo que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y en esta misma línea de comportamiento, Pedro nos exhorta igualmente y nos dice: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Hermanos, el Evangelio es para ser predicado. El testimonio es para ser compartido y la fe es para ser demostrada a través de frutos de vida, con palabras y con hechos coherentes. En tu experiencia de vida nueva no debe haber lugar para los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, los señalamientos, las críticas malintencionadas, el juzgar a los demás, etc. Esas prácticas pertenecen a una experiencia de vida sin Cristo. Tú ahora eres una nueva criatura. Entonces, tus perlas, tu consagración, tus tesoros espirituales, tu buen testimonio estarán a buen recaudo. Y el Señor te va a rodear como con un escudo de su favor y de su gracia. Entonces sí podrás decir con total propiedad que el diablo no tiene parte ni suerte contigo. Punto. Está escrito. Es la promesa del Señor. Recuerda también que Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Pero cuando estamos tomados fuertemente de la mano del Señor, podemos declarar igualmente: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Listo, mis hermanos, listo. Que Dios nos ayude a poner por obra su palabra, su enseñanza, y que el Espíritu Santo nos asista con poder de lo alto. Esa es nuestra oración y ese es el deseo de nuestro corazón. Nos despedimos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Les mando un abrazo fraterno con mis mejores deseos de bendición para todos ustedes y sus familias. Que estén bien. Adiós.